A un referente de los derechos humanos en la ciudad de La Plata y en mi querida Universidad de La Plata también. Lo tenemos a Jorge Jaunarena del otro lado. Él es secretario de Derechos Humanos de la UNLP y de ADUP. También es militante de la organización Miguel Bru, como él lo denomina desde chiquito. Jorge, buenos días. Marco Fleming te saluda, Valentín Cueto y Carlos Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero quería decirles un enorme gusto estar acá con ustedes y también, bueno, poder compartir esta charla con la audiencia. Y soy secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Te digo porque mi amiga sí, Verónica Cruz, si no se va a enojar, que a sacar el lugar. Usurpación de título. Se enteraba por la radio. Muchas gracias, igual ya me estabas ascendiendo. Y también lo que no dije, un gran profesor de audiovisuales con quien yo cursé en segundo año. Un capo, Jorge. Quiero aclarar que ya le pasé la nota, que esto no tiene nada que ver. Ya lo superó. Después arreglamos, Jorge. Igual yo fui su profesor de audiovisual y él está trabajando en radio, así que no sé si fue bueno o fue mal ese paso. Yo creo que me llevé mucho de esa clase hermosa. Gracias, Marco. ¿Cómo andás, Jorge? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Justo ahí me acaba de pasar la foto. Claro, vos fuiste alumno en la virtualidad en épocas de... Fui alumno en la virtualidad. Era otro país, ¿no? Era otro contexto totalmente diferente. Recuerdo que fue días previos del 24 de marzo, porque nosotros ya teníamos todas las fotos listas para ir, íbamos a ir a Plaza San Martín preparando para la marcha del 23, como la de hoy. Íbamos a ir a Plaza San Martín a poner las fotos de los desaparecidos, como hacemos siempre. Claro. Y teníamos las fotos todo impreso y un día antes es como que se hizo la prohibición de salir, así que nos quedamos. Claro. Pero me acuerdo de eso, que íbamos, creo que fue el día antes ese, al 24. Se frustró. Claro. Y recuerdo lo frustrante que fue tanto. Creo que para ustedes también, eso me lo vas a decir vos, pero para nosotros también el cambio fue como un poco drástico, pasar de nosotros que estudiamos comunicación, estar en equipos de trabajo, relacionarnos con los profesores, tener ese vínculo diario que se rompió y a mí por lo menos me costó bastante. No, y a nosotros ni hablar, el mundo de los derechos humanos también fue sumamente complejo. Sí, las marchas, la ocupación del espacio público, la visibilidad, lo que tiene la posibilidad de marchar del espacio público, históricamente en este país lo que significan las marchas y ocupar las calles en los reclamos de justicia, la verdad que fue tremendo para ese tipo, para nuestra situación también. Recuerdo la vigilia de Miguel Bru, yo también soy de la asociación Miguel Bru y ese 17 de agosto hicimos una vigilia virtual, digamos, una cosa, no. Nada que ver, pero bueno, era lo que había, lo que podía hacer y no había chances. Sí, lo importante de eso me parece también es poder reconfigurarse, adaptarse y sacarlo mejor y seguir militando y marchando que estas situaciones lo ameritan. Sí, era una cuestión de salud pública, no había chance. Claro. Jorge, ¿cómo configuran esta semana ustedes que están en Secretaría? Mira, la verdad que es un aniversario especial porque son 40 años de democracia este año, como bien decías, 10 de diciembre del 83 y bueno, este año es el 2023, así que son 40 años de democracia. De hecho, eso está, viste, en todos las piezas comunicacionales que estamos haciendo, los flyers, la comunicación de esta marcha a 40 años de la apertura democrática, ¿no? Y después, bueno, también el país creo que está viviendo un momento muy especial, una situación económica muy complicada, muy compleja, sí. Y un poder judicial que lamentablemente no con este tipo de poder judicial, con el lawfare, con el intento de proscripción a mí, pero además a una candidata a presidente, a posible candidata a presidente, digamos que. Cuando dije a mí, digo que es mi candidata, no quiere decir que sea todo, pero bueno, yo quiero poder votar a mi candidato como cualquiera en la vida democrática, ¿no? Entonces este intento de proscripción a Cristina que tanto hizo por los derechos humanos, marcó sin duda ese proyecto político del kirchnerismo, marcó un antes y un después en la historia democrática del país, en lo que fue la nulidad de las leyes del perdón, bueno, avances ni hablar en matrimonio igualitario, identidad de género, tantas otras. Creo que también kirchnerismo representa en cierto punto la imagen de Néstor bajando los cuadros y pidiendo perdón en nombre del Estado por lo acontecido en la dictadura. Nadie lo había hecho en un país donde hubo un genocidio de Estado, digamos, y que todavía estaban los cuadros, los represores. Estamos hablando del año
2003, 2003 creo, 2004, sí, 2003, sí. Porque son 20 años, cuando bajó los cuadros, estamos hablando del 2003, ya 20 años de transcurrida la apertura democrática, la verdad que es muy fuerte que todavía en la Exesma estén los cuadros de los líderes militares del genocidio, ¿no? Lo que me parece loco es que haya discursos políticos apoyando eso, o como pasó el año pasado acá en la ciudad de La Plata, Centro Cultural Kai Rittenhouse que reivindicaba mucho a Videla, la mano dura, ¿viste? Esas cosas, es como que me parece que la educación no ha llegado a esos puntos. No, y hay países donde esto es delito, sin ninguna duda. Claro. Esas reivindicaciones del Alemania son delito, por ejemplo en Alemania. Acá también creemos que hay otra gran deuda del Poder Judicial, digamos. Todo esto también está relacionado a estos grupos de ultraderecha, este fanatismo, digamos, estas situaciones. Bueno, hay gente atrás también que no viene de esos sectores, pero también fueron usados por otros grupos mucho más poderosos, sí, ¿no? Para el atentado, el magnicidio a la expresidenta, hoy vicepresidenta, que no se investigó, digamos, el Poder Judicial tampoco investigó esta situación. Entonces, creo que es una de las situaciones más difíciles vividas en democracia, ¿no? Que le gatillen en la frente a una vicepresidenta es una situación sin precedentes, digamos, en nuestra democracia. Jorge, yo lo que te quiero preguntar, vos que sos un representante de los derechos humanos, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando ves gente reivindicando a Blaquier, por ejemplo? Mira, la verdad que me da bronca, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, siempre hay grupos minúsculos y algunos no tan minúsculos, pero digamos, yo estoy de este lado de un proyecto de país que compartimos con mis chicos compañeros, con los chicos, con los nietos de Identidad Restituida, que todavía están buscando a más de 400 nietos, con los hijos e hijas de desaparecidos, ahora con la agrupación Nietes, que son estos purretes maravillosos, digamos, que son lo que viene, siempre del lado de las abuelas y las madres, siempre del lado de Rosita Bru, siempre de este lado de la mecha, como decimos nosotros. Sí. Entonces, nosotros luchamos por un país, por un sueño, cuando también decía Néstor, no vengo a proponerles un sueño. Me parece que ese sueño también era por el que luchaban los 30.000 compañeros y compañeras que dieron la vida o que les truncaron la vida por un proyecto de país solidario, porque fíjate por lo que pregonaban, los discursos, lo que trabajaban, los pibes de la UES, todos alfabetizando en los barrios, una juventud hermosa realmente, esos pibes adolescentes trabajando en los barrios, alfabetizando, donde se ayudaba, pidiendo por un boleto estudiantil al alcance de todos los sectores, que todos puedan tener acceso a las escuelas, bueno, luchaban por un país justo, libre y soberano, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, yo más allá de lo que digan estos sectores, trabajo con el convencimiento diario y con la idea de construir un país mejor y para todos los argentinos y las argentinas. Yo también tengo una hija chica y sueño con que ella viva en un país mejor, que también pueda defender sus derechos. Bueno, es una pequeña feminista de 11 años la que tengo, así que viene bastante bien. De hecho, me tiene muy a raya en el hogar. Y sí, yo también estoy en una franja etaria donde hay muchas desconstrucciones que a veces nos cuestan o tenemos un poco impregnadas, aunque no las querramos, ¿no? Entonces, a veces se nos pasan algunas cosas, pero bueno, por suerte están estas y estos soldaditos ahí enseguida para marcarte la cancha, lo cual está maravilloso. Entonces a mí me parece que ahí tenemos en los jóvenes, en lo que viene, me parece que está lo mejor que tenemos, ¿no? En ese sentido tengo cierta tranquilidad en los purretes, en las purretas, en los jóvenes. La verdad que estoy mucho con jóvenes y tiene una idea, un proyecto de país, una relación con el ambiente que nosotros tampoco teníamos, el tema del cuidado del ambiente, de un país solidario, de igualdad para mujeres y varones, de las cuestiones de niñez, bueno, la verdad que en ese sentido estoy muy ilusionado, digamos, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho convencimiento de que vamos a tener un país mucho mejor, sin ninguna duda. Estamos en el piso acá con Jorge Jabonarena. Él es secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y de la Universidad Nacional de La Plata y también secretario de Derechos Humanos de ADULP y profesor de audiovisuales también.
¿Te gusta el cafecito? Hay Está muy azúcar rico. y edulcorante. También Dale, queremos gracias. recordar, Ahora le pongo. gracias a nuestros amigos de la heladería y cafetería Sorbetier por brindarnos este rico café para recibirlo a Jorge. Jorge, para el que está del otro lado y no sabe y no conoce, ¿qué es la Asociación Miguel Bru y quién es Miguel Bru? Mira, Miguel Bru, este año también se cumplen 30 años de la desaparición de Miguel. Era un estudiante de periodismo, que en el 17 de agosto del 93, él tenía una banda de rock, recuerden los 90, por ahí usted compañero, por la franja de esos 90 de los Renault 12, tan peligrosos, tan complejos, digamos, de un jefe político de la provincia que decía que era la mejor policía del mundo y resulta que terminó siendo la maldita, que todos denunciábamos lo que estaba pasando, pero bueno, nos acallaban, éramos los jóvenes, que seguíamos siendo perseguidos. En la postdictadura, con las leyes del indulto y de perdón, y no habían sido revisadas las fuerzas de seguridad, y bueno, muchísimas situaciones que se daban en ese sentido en relación con la dictadura, y bueno, nosotros éramos jóvenes estudiantes, que teníamos 20 años, que estudiábamos, que estudiábamos cuando había que estudiar, que comíamos pizza cuando teníamos que comer pizza, que nos juntábamos, que íbamos a las marchas, que disfrutábamos como todos los jóvenes universitarios, ¿no? Y Miguel cantaba en una banda de rock, Chempe 69, ensayaban en la casa y bueno, empezaron a allanar la casa, decían que era por unas denuncias de ruidos molestos, que nunca las encontramos las denuncias en el juzgado, pero creemos que puede ser, porque ensayaban ahí las baterías, digamos. Bueno, y después por un robo a un kiosco, que ahí eso sí, esa denuncia nunca apareció, esa sí que es un invento de la policía, el segundo allanamiento, y bueno, la policía entraba, rompía todo, maltrataba, tenés orden de allanamiento y les ponía una pistola en la cabeza y decía esta es la orden de allanamiento, así, y encima les rompió todos los instrumentos en un allanamiento, entonces Miguel se enojó mucho y le hizo la denuncia Claro, sí, por allanamiento ilegal a estos policías. Lo empiezan a amenazar, a seguir a paso de hombre con los patrulleros, a amenazarlo lisa y llanamente, pendejo de mierda, esto lo digo textual, perdón, pendejo de mierda, no te metas con nosotros porque te vamos a hacer boleta. Miguel fue a declarar a la Brigada de Investigaciones por esa denuncia, no, la declaración desapareció, o sea que la brigada también estaba, sabemos porque la novia lo acompañó hasta la puerta y lo esperó ahí, él denunció, redactó la denuncia y se volvió y nunca apareció esa denuncia. De hecho, de esa brigada de investigaciones, después cuando se allana una máquina a escribir, se da cuenta de que ahí escribían los anónimos que decía que Miguel estaba en Brasil y con la máquina que estaba en esa brigada de investigaciones. Y bueno, el 17 lo que pasó es lo que en juicio oral y público en el año 2000 se termina dilucidando, que es que el 17 de agosto del 93 lo secuestran a Miguel ilegalmente, lo llevan a la comisaría novena. Él estaba cuidando una casa de unos amigos en Babio, cerca de la localidad de Punta Blanca, era en agosto. Y lo llevan a la comisaría novena, lo torturan, los presos son testigos y ven cómo lo torturan, y hasta que en un momento dicen, bueno, que cae como en cuerpo muerto, y lo sacan por la puerta de atrás, lo meten en el baúl de un auto y lo sacan por la puerta de atrás. Todo esto visto, bueno, como era la novena en ese momento, por los presos desde las ventanas. Esto pasaba en la sala de guardia. Y estaban López, Ábrigo, todos estos tipos que Miguel había denunciado y que eran los que lo amenazaban a él después de la denuncia. Bueno, y a partir de ahí hay más de 50 ya rastrillajes de búsqueda y todavía 30 años después seguimos preguntando dónde está Miguel, ¿no? Obviamente un juez cómplice, el juez Amílcar Vara, que después de varios años se pudo destituir, donde se le comprueban irregularidades en 26 causas distintas donde estaba vinculada la policía. Ahí se los destituye y ahí cambia es un momento bisagra para la investigación, pero viste que dicen todos los que saben de policiales que cuanto más te alejas del hecho y no investigás, más difícil es conocer la verdad. Claro. Y bueno, esos 2-3 años hasta que pudimos destituir al juez cómplice de la policía fueron claves para que hoy, 30 años después todavía, porque después, bueno, los miembros de la fuerza y ese silencio, ese espíritu de cuerpo que decimos nosotros, ese silencio cómplice. Cuando dijiste López, ¿es Julio López? Sí, Jorge Julio López, que hoy todavía está privado de su libertad por esta situación. La sentencia condenatoria es secuestro ilegal, tortura seguida de muerte y desaparición de personas. Eso es lo que dice la condena de estos policías de la Comisaría Novena de La Plata. Que me parece, es como que la narrativa es un poco macabra, los hechos son macabros, y me hace pensar de que si no podemos confiar en un juez o en un fiscal, en la misma policía, en las fuerzas de seguridad que utilizan la violencia legítima al Estado que nosotros le damos, ¿en qué carajo vamos a confiar? Sí, pero lo conocemos nosotros siempre, digamos, desde las organizaciones que trabajamos la violencia institucional y bueno, volvemos al mismo lugar, ¿no? Al Poder Judicial y
y no hay maldita policía sin maldito poder judicial, eso lo dijimos siempre, digamos. Qué luchadora la madre de Miguel, que siempre la vemos en los actos de la facu. Sí, a mí me quedó siempre muy grabado una vez cuando le dieron el premio Doctora Honoris Causa, que es el premio honorífico más importante de cualquier universidad, que Zaffaroni leyó la Laudatio, que es como un ceremonial, digamos, cuando se le entrega, que decía cómo la vida que se le fue del hijo significó poder salvar varias vidas más, porque sin ninguna duda la obra de Rosa salvó muchísimas vidas, generó muchísima conciencia en la sociedad, que en ese momento era muy difícil. Todavía nos decían con el caso de Miguel Enando andaría, muchas similitudes con la dictadura, ¿no? En algo andaría, son jóvenes, en algo andaría, por algo habrá sido, todavía seguían esa situación. Construyen, ¿no?, un enemigo al cual tirarle, y la sociedad, hay muchos sectores de la sociedad que legitiman eso, lamentablemente. Sí, y es una historia que también sigue atravesando a los jóvenes de hoy en día, ¿no es cierto? Ahí en la facultad se ve bastante, como los ingresantes, los pibes que por ahí llevan 1 o 2 años, empiezan a conocer la historia, se empiezan a meter, y después, bueno, ven que van a la comisaría, al acto, y realmente, bueno, también la tarea de Rosa en ese sentido ha sido titánica, y obviamente todo el grupo que la acompaña. Sí, hoy fíjate que en ese sentido, por ahí en aquel momento la juventud y, bueno, los sectores universitarios, y hoy lamentablemente la gran mayoría de denuncias y situaciones que acompañamos tienen que ver con los sectores marginales, con los jóvenes pobres, los jóvenes excluidos de la distribución de la riqueza, digamos. En general son los sectores más, son los sectores más perseguidos por las fuerzas de seguridad y las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en democracia, ¿no? No solo en los barrios, sino también en las cárceles. Los migrantes, ¿no? También. En las cárceles. También, ¿no? Sí. Digamos, son institucionalizados o mueren bajo las balas de las fuerzas de Otra cosa que me hace un poco de ruido es también que o sea, esto es una metáfora, ¿no? Lo que no se comunica no existe. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, Garro, inicio de Consejo Deliberante. Nunca hay un contenido de este tipo en su tipo de discurso, ni de género, ni de memoria. Pero mira, Marcos, el código de convivencia de Garro debe ser el código más represivo que hay en la República Argentina, digamos, para todo este tipo de situaciones, digamos, promueve totalmente la violencia institucional, es de los códigos más represivos, criminaliza la pobreza, criminaliza la protesta, criminaliza la diversidad sexual, criminaliza, bueno... esos son los que generan estos focos represivos, las víctimas, de ahí vienen las víctimas, no es casualidad. Y esto es lo que genera víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, lamentablemente, estamos en una ciudad gobernada, volvemos a lo mismo, que tiene el manejo del Poder Judicial, porque es así, porque tienen el manejo del Poder Judicial. Acuérdate del tema de la Gestapo y las espías, sí, y todo eso, el tema del Laufer que pasó acá en La Plata, donde estaba también Garro en esa reunión. Ya ni se habla de eso, ¿te diste cuenta? No, por supuesto. Pero bueno, siempre vamos al mismo lugar. Tiene un proyecto de país negacionista. Cuando estuvieron en el poder, el curro de los derechos humanos. El otro día lo escuchaba ayer, creo que fue a Guado de Pedro, cuando decía, sí, qué curro es ver cómo te secuestran y te matan a tus viejos delante de tus ojos cuando sos un niño. La verdad que, bueno, muchísimas barbaridades, el intento de meter presa de Bonafini, levantar las baldosas, digamos, el negacionismo, sí, y esta línea que yo te digo, este proyecto de país distintos. A veces me dicen, no, que la grieta, y bueno, pero la grieta es así, hay unos que están de un lado y hay otros que estamos de otro lado, digamos, ¿no? Siempre va a haber grieta con ciertos sectores. Digamos, lo que te digo, no, me parece que no está mal la grieta, estoy orgulloso de estar de este lado de la grieta y claro, no con... Claro. Es así. Tantos años en esta lucha, ¿vos sentís que hubo progresos en las instituciones, por ejemplo, como la policía, el servicio penitenciario? ¿Hubo algún progreso en favor del bienestar de la gente o sigue siendo lo mismo? Mira, yo creo que hay más conciencia social de lo que pasa con la fuerza de seguridad. Eso nos pasó mucho, me parece que el caso Bru aportó mucho. Para este tipo de situaciones. Un antes y un después. Un antes y un después. Ahí nosotros decíamos como que el ama de casa empezó a entender también que las fuerzas de seguridad perseguían a los pibes, hacían cosas malas, torturaban, mataban gente en las cárceles, en las unidades penitenciarias, que eso estaba pasando, que eso era una realidad. Y hoy hay más conciencia social y bueno, también tenemos algunas políticas de Estado, que yo, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, es
es hijo de desaparecido, Matías Moreno, además lo conozco de la calle, acompañando las luchas, hemos estado en situaciones de reclamos de justicia, o sea que gente que viene de esos lugares, donde viene uno, digamos, eso promueve también políticas más. El director de Violencia Institucional es un militante que conozco hace muchísimos años, Nano Álvarez, digamos, la verdad que hoy para hacer una denuncia de violencia institucional es muy distinto que hace unos años con este gobierno en la provincia, ¿no? Muy distinto, uno recibe otras respuestas, los familiares otros acompañamientos. Entonces yo creo que algunas cosas cambiaron, ¿no? Me parece que también, bueno, como siempre fue un momento bisagra del kirchnerismo. Néstor, una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner cuando asumió fue armar la Comisión Antiimpunidad. ¿Qué es eso? Así como hizo con las madres, con las abuelas y con los hijos, de llevarlos a ser parte de la política de Estado, no de hacer la política que ellos decían, sino de llevarlos inclusive al Estado a hacer la política. Obvio. También lo hizo con las madres de las víctimas de la violencia institucional, y llevó a Rosa Bru, Dolores de Monti, Miriam Medina, Marcelo Melman, lo llevó y creó la Comisión Antiimpunidad, que era para acompañar a familiares de víctimas, lo mismo que les había pasado a ellos, en estas situaciones policiales, y dar, digamos, esas cosas fueron momentos bisagras de esta historia, digamos. Me parece que hoy se ha avanzado en ese sentido. Sí, yo creo que se ha avanzado, pero estoy muy autorreferencial hoy, ¿no? Dale. Pero me revienta la cabeza que se las vea a las madres de Plaza de Mayo como el enemigo, como si fuesen no sé, una fuerza paramilitar. ¿Sabés qué pasa, Marcos? Eso no lo logro interpretar. Pero los medios, los parlantes públicos están con ese discurso, porque ya sabemos dónde están parados. Entonces no es que se las ve, esos son los parlantes y ese sector de la sociedad que mueve esos parlantes, esas empresas privadas y esos monopolios económicos, son los intereses, los mismos que mueven el Poder Judicial, son los que mueven esos medios de comunicación que dicen que las madres son nuestra enemiga. Entonces no hay que, me parece, son ese mismo sector y es eso, pero no es eso toda la sociedad. En el mundo entero son reconocidas las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes vieron el otro día los discursos del Grupo Puebla, tremendos cuadros políticos ahí hablando como hablan, digamos, en todo el mundo. Baltasar Garzón, un jurista impresionante, como hablaba de las madres y las abuelas. Yo he tenido la posibilidad de viajar por trabajo, no por ocio, pero por lo menos viajar, y la verdad que el reconocimiento de las madres y las abuelas no son ejemplo en el mundo entero. Entonces eso pasa también con la mayor parte de la sociedad argentina. Eso que escuchás en esos parlantes no sintetizan lo que opina la sociedad, sin ninguna duda, sino este sector reaccionario y negacionista del que hablábamos siempre, ¿no? El nivel de soberbia también como para vos retractar a una organización de derechos humanos internacional, ¿entendés? Me parece, organismo, perdón. Bueno, Jorge, nada, como para ir cerrando, ¿te sentiste cómodo? ¿Te gustó? Sí, me gustó, y quiero aprovechar ya que estoy acá para convocar a la marcha de hoy de todos los 23 de marzo que hacemos en la ciudad de La Plata. Ya desde las 11 de la mañana vamos a estar por Plaza San Martín reparando el pañuelo de las madres en mosaicismo. Una compañera, Jimena Forchetti, que nos está dando una mano para repararlo, un artista. A las 15 horas estamos convocando en la Plaza San Martín para empezar con lo que sería la marcha en la Plaza San Martín, como hacían nuestras madres. Y después de iniciar las marchas en la Plaza San Martín, hacer unas rondas ahí, marchar rumbo vamos a ir al Tribunal Federal de calle 8, y vamos a hacer una intervención ahí. Vamos a seguir la marcha hasta terminar en un escenario en Plaza Moreno, donde se va a leer el discurso que elaboramos entre todos los organismos de derechos humanos, Foro por la Libertad de los Presos Políticos y Políticas, organizaciones, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, entre todos elaboramos un documento como hacemos todos los años, y lo vamos a leer en Plaza San Martín. Y bueno, eso ahí va a terminar nuestra movilización en La Plata, y bueno, mañana todos a Capital desde tempranito para reproducir esto allá el 24 de marzo en Buenos Aires, que también va a ser muy importante. ¿Con qué organizaciones van a ir mañana a Capital? Mirá, mañana vamos a ir, yo creo que voy a ir con Rosa Bru particularmente, pero también estamos viendo, desde periodismo estamos viendo también algunas organizaciones, el centro de estudiantes, después sé que estamos viendo la Cámpora también, donde ahí tengo algunos compañeros, estamos ahí también moviendo. Ahí desde la Accesma. Desde la Accesma, yo particularmente también voy a marchar con Rosita de la Accesma, porque entendemos que es un momento crucial porque intentan proscribir a una candidata que la verdad que nos sintetiza a muchísimas personas, y la proscriben no por casualidad, sino porque quiso un proyecto de país, intentó construir un proyecto de país, o construyó un proyecto de país en su momento también,
que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que a mi entender era el proyecto de país que tenían los 30.000, ¿no? Con justicia social, con educación, los programas Conectar a Igualdad, con posibilidades para todas y todas, ¿no? Y también tuvimos una recomposición salarial en el reparto del Producto Bruto Interno a los trabajadores, que la verdad que también fue muy importante, ¿no? Claro. Jorge, gracias por pasar por Nada que Decir, fue un placer y bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá. No, un placer conmigo, un placer mío estar acá con ustedes. Y bueno, Marquito, sabes el afecto que te tengo desde siempre, desde que eras alumno mío, así que a disposición y muchas gracias a todos ustedes, gracias por el respeto, la buena onda y el cafecito. Sí, gracias. El café. Algo que nos faltó las medialunas hoy, ¿eh? Al revés, perdoname, primero el café, después el respeto y la buena onda. Algo que te quiero reconocer en público es que sos de los pocos profesores que llaman por teléfono cuando un alumno tiene un problema. Sí. Hay profesores que excluyen y Mirá, vos incluís y estás ahí del lado del Déjame que en ese alumno. sentido no soy yo, sino eso es la Facultad de Periodismo, compañero. Sos un representante de la facultad. Eso es la Facultad de Periodismo, eso lo hablamos y fue una estrategia colectiva docente de la Facultad de Periodismo. Pero no todos lo hacen. Más en tiempos siempre lo hacemos, pero más en tiempos de pandemia, donde nos pareció que teníamos que trabajar, poner más esfuerzo que nunca para que los y las jóvenes puedan tener acceso a la educación universitaria. Yo antes que te vaya, quería decirte que noto en vos como que no estás completo, es como que te está faltando algo. No sé por qué, pero tengo esa sensación, como que hay algo que tenés pendiente, como que no estás conforme totalmente con lo que están llevando adelante, ¿no es cierto? No, por supuesto que no estoy conforme con este país que con este poder. Yo creo que el poder ahí judicial. Está, ¿no? A mí me parece está. que hay un lugar central. Claro. Con este poder judicial nosotros no podemos salir adelante, no solamente por el negacionismo, por el lawfare, sino por perdonar las cantidades de plata que se roba, la puerta giratoria con la deuda con el FB, esos 70.000 millones de dólares que se fugaron. Digamos, con este poder judicial va a ser muy complicado que vayamos adelante, pero vuelvo a repetir, estoy absolutamente convencido que vamos a poder y que esto lo vamos a dar vuelta, porque aparte lo marca la historia que ya lo hicimos. Sí. No es que es una cosa que yo me estoy imaginando, ya lo vi y lo viví. Entonces soy un convencido, y más con estas generaciones que te digo que vemos más jóvenes, que sin ninguna duda nos queda otra que tener un país mejor. Entonces estoy un poco incómodo porque no me gustan estas situaciones, un intento de producción. En septiembre del año pasado, ya parece un siglo, le gatillaron a una vicepresidenta, digamos, en la cabeza. Entonces son situaciones que sin duda complejas, y bueno, y también la falta de poder adquisitivo no podemos negarla, ¿no? Eso está haciendo mucha mella. Nos peleamos con Xavier el lunes por eso. Sí. En serio. No, eso es un tema, tenemos que arreglar y mejorar la vida de los argentinos y de las argentinas sin ninguna duda. Sin lugar a duda. Creo exactamente lo mismo que vos. Estábamos acá en el piso con Jorge Jaunadena, él es secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y secretario de Derechos Humanos de ADULP y gran profesor de audiovisuales. Gracias, Jorge, ha sido